Y vamos a estudiar juntos la continuación del capítulo 2, que si te acuerdas, estuvimos viendo a Daniel en una situación, en un sueño que Nabucodonosor había tenido, y viene una circunstancia súper complicada a la vida de Daniel. Si te acuerdas, Daniel es un joven viviendo fuera de casa, es un exiliado. Y de verdad, cada vez que estudio más acerca de Daniel y la historia, es increíble. O sea, la historia que hay en medio de esto es historia universal, y si te gusta mucho la historia, a mí sí me gusta. Vas a encontrar mucha historia en este capítulo, en lo que sigue, y no solo historia, sino vas a encontrar cosas del futuro, cosas que vienen para el futuro. Y la Biblia es eso, es un libro histórico que tiene que ver con nuestro presente, pero también tiene que ver con nuestro futuro, ¿no? Y con más allá, y con la eternidad. Y Daniel, si te acuerdas, empezando el capítulo 2, lo que vimos es que se encuentra en una situación donde él es totalmente rebasado. ¿Te acuerdas? Hay un rey tirano que está gobernando, que subyugó a Israel, y es la nación de Babilonia la que ahora tiene el poder y la autoridad sobre Israel. Lo que hacen es rodearlos, matan a muchísimos judíos, pero lo que hacen es tomar lo mejor que tenía Israel, y lo mejor que tenía Judá, sobre todo, que era la nación de los príncipes de Israel. Cuando llega esta conquista, se terminan los reyes de Israel. Y si has venido los miércoles o lo has visto en línea, estamos estudiando Segunda de Samuel, donde habla acerca de los reyes, y sobre todo de los primeros reyes, que es Saúl, que ya sabes, la riega, pero después se levanta David, y entonces empieza una dinastía de reyes para Israel, que el corazón de Dios era que estos reyes pudieran gobernar bien a su pueblo, que todo fuera para bien. Pero cada vez lo que vemos es que todo va para mal, y va para mal, y va para mal, y todo acaba mal. Y el último rey, que ni siquiera había sido puesto por Dios, sino por el faraón de Egipto, Joacim, termina regándola toda. Israel estaba totalmente perdida en el pecado, y Dios decide tratar con ellos, y los somete a esta prueba, y los somete a este castigo, que es que Israel sea subyugado sobre otra nación. Pero no solo eso, que ya había pasado antes, sino que Israel jamás vuelve a tener un rey sobre su pueblo, jamás. Toda la historia que sigue para Israel sigue subyugado por muchas naciones. Y empieza aquí en Daniel. Entonces, si te acuerdas, Daniel se encuentra en Babilonia, tiene esto que ha sido llamado para así ser enseñado y ser moldeado conforme a la cultura de este lugar, que no tiene nada que ver con Dios, que es más, es todo lo contrario a Dios. Y Daniel, ¿te acuerdas? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso lo vamos a estar repitiendo cada semana, porque ahí está la clave. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y lo que vimos la semana pasada es eso. De repente el rey tiene un sueño. No tiene sueño, tiene un sueño, ¿no? Y entonces tiene un sueño, llama a los sabios que tenía, que eran magos, astrólogos. Lo que vimos es que en realidad eran unos charlatanes, porque a la hora que Nabucodonosor les pide, a ver, necesito que me digan qué fue lo que soñé. No, o sea, no me acuerdo del sueño, ustedes me tienen que decir y reconstruir el pasado. Supuestamente estos hombres eran sabios y eran gente espiritual, y que tenía contacto con los dioses de este lugar, ¿no? Pero no solo me tienen que reconstruir el pasado, me tienen que decir qué significa esto para el futuro. Y cuando son enfrentados a esto, se ve su incapacidad. Y Nabucodonosor, enojado y siendo el tirano que era, dice: maten a todos, incluso a todos los sabios que hay aquí, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Si te acuerdas, Daniel, cuando se entera de esto, lo que vimos la semana pasada, es el carácter de un cuate de 19 años, 18, 19 años, que no dice: ay, es que soy muy chico para esto, no, es que no sé, es que no puedo. O sea, Daniel no es valiente en sí mismo, sino que confía en Dios y dice: si Dios me trajo aquí, si estoy aquí, y yo le conozco. O sea, primero toma las cosas con calma, Daniel, si te acuerdas. No se desespera, sino que confiando en un Dios, toma las cosas con calma, actúa con prudencia. Y eso es,
Eso nos hace mucha falta, prudencia. Prudencia es saber hacer las cosas, saber tomar las cosas de buena manera, es saber qué decir, saber qué no decir. ¿No te falta eso? Ahora, eso viene de una relación con Dios y es un fruto de pasar tiempo con Él. Y no tiene nada que ver si estás en la adolescencia, si estás en tu mal año, si, o sea, esos etiquetas que incluso a lo mejor tus propios padres te han dicho y te las has creído. No, bueno, es que estoy en esta edad y entonces, bueno, así son todos los adolescentes. No hay ninguna excusa. Daniel tiene 19 años y se va a convertir en un hombre importante desde esa edad. No hay, tu edad no es un límite para hacer las cosas bien. Y no solo para hacer las cosas bien, sino para tener un propósito grande. Los hombres más reconocidos en la historia o que tienen un legado en la historia empezaron desde muy jóvenes, desde casi siendo unos niños, tomando responsabilidad en su vida. Y sin miedo, confiando en Dios, voy. Y eso nos hace falta. A la edad que tengas, no importa, decidir tomar responsabilidad en tu vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a seguir como todos ahí deambulando y bueno, a ver qué trae la escuela y esto, amigos. O voy a tomar responsabilidad con mi vida, voy a hacer las cosas bien. No voy a desperdiciar el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Aprovecha bien el tiempo. No voy a desperdiciar mi vida, sino voy a obedecer a Dios, voy a proponer en mi corazón vivir para Él. Que Dios me guíe a lo que quiera hacer con mi vida. No hay tiempo que perder y Daniel sabe esto y actúa con madurez. Se ve un carácter de alguien que ha pasado tiempo con Dios, que su esperanza está en Dios. Actúa, no solamente es prudente y es sabio, sino que actúa y va con el rey. Él pensando, el único que me puede sacar de esta situación donde estoy a punto de morir sin deberla ni temerla es Dios. Y lo que hace es ir delante del rey, si te acuerdas, y dice: rey, no nos mates, no mates a los sabios. Yo te voy a traer el sueño y la interpretación. Con una valentía, no confiando en él mismo. Él sabe, yo no puedo hacer esto, porque lo que sigue después es que Daniel regresa con sus amigos y le dice: ¿saben qué? Necesito oración, ayúdenme a orar. O sea, no sé ni en qué me metí, pero vamos a orar a Dios. Si alguien nos puede sacar de esta situación es Dios. Oran, Dios le responde y vamos a ver cuál era el sueño de Nabucodonosor, qué significaba el sueño, cómo eso afectó históricamente, pero no solo eso, cómo apunta al futuro este sueño. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 28. Vamos a empezar desde ahí, desde el 28. Y fíjate, la primera frase, Daniel viene de decir esto: nadie en este mundo, ni los sabios, nadie podría saber esto. Nadie más podía haber hecho esto que te voy a decir. Nadie más podía, pero hay un Dios en los cielos. Y este es tu trabajo y mi trabajo. Pero hay un Dios en los cielos. Que todo el mundo pueda escuchar de nosotros eso. ¿Sabes qué? Vivir esta vida sería imposible, pero hay un Dios en los cielos. Todo el mundo tiene que saber de nuestra boca que hay un Dios en los cielos, el Dios verdadero, el Dios que tú y yo conocemos. Y Daniel lo dice porque lo ha experimentado. No porque se lo contaron sus padres, no porque fue adoctrinado simplemente de esta manera. Daniel sabe, hay un Dios en los cielos. Dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta palabra es proféticamente, o en los últimos días. Los últimos días. Dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel estuvo ante una situación imposible en su vida.
Imposible, era imposible que Daniel pudiera reconstruir el pasado y hablar acerca del futuro, saber lo que había en el pensamiento, incluso en el subconsciente de Nabucodonosor, de lo que soñó. Era imposible. Y tienes que saber que como joven a menudo te vas a encontrar y vas a ser encomendado a tareas imposibles en tu vida. ¿Quién es suficiente para vivir esta vida y enfrentarse a las situaciones del mundo? Continuamente vas a encontrarte con eso, con cosas donde no vas a saber qué hacer ni cómo hacerlas. Y eso nos tiene que llevar a clamar a Dios. Y no solo eso, sino que a través de la situación que Dios sea glorificado y que Él sea quien nos capacite para hacerlo. Así es la vida cristiana. O sea, para mí esta tarea de estar aquí delante de ustedes es imposible. Yo no podría pararme y simplemente hablar. Si tú me hubieras conocido a tu edad, jamás te hubieras imaginado así entre las sillas, entre el grupo de jóvenes. Jamás te hubieras imaginado que yo iba a acabar siendo el pastor o el líder de jóvenes. Jamás. Era el chistosito del grupo, de jaja, o sea, y nada más. Pero no es por mi habilidad. A menudo Dios te va a encargar tareas imposibles. ¿Para qué? No para que veas lo chafa que eres, aunque está bien, ¿no? Sino para que veas lo poderoso que es Él. Y si haces eso y logras hacer esa tarea, vas a saber, solo ha sido por Dios. Daniel está ahí y ya tiene el sueño y la interpretación de algo que no sabía y no conocía y nadie más podía conocer. Y su mensaje es apuntar a Dios y no quedarse en la gloria y decir, bueno, es que la verdad me puse a leer el libro del significado de los sueños y me pasé todo el día quemándome las pestañas. No. Lo primero que hace, hay un Dios en los cielos. Todo esto es por Dios. Y ese es nuestro mensaje, apuntar a nuestra esperanza. Daniel sabe, visto la mano de Dios en esto. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios en tu vida? En cosas así que a lo mejor ni te acuerdas, pero sabe, o pregúntale a tus papás. O sea, a ver, ¿cómo nací? ¿Y cómo fue, cómo se conocieron? ¿Y cómo fue que llegaron a la iglesia? Y platica con ellos y vas a ver, o sea, esto fue solo por Dios. Porque hay un Dios en los cielos, porque tuvo misericordia de nosotros y hoy estás aquí. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esta frase en nuestra vida? Pero hay un Dios en los cielos. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? Y Daniel está ahí, está a punto de decir el sueño, versículo 29. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Entonces fíjate, lo primero que le dice es algo que la Biblia no nos había dicho antes, ni que Nabucodonosor había dicho antes. Y era que Nabucodonosor tenía una preocupación por el futuro. Fíjate, tiene todo el poder, tiene todas las riquezas, tiene todo el dominio y está preocupado por qué va a ser el futuro. Ni siquiera lo que tiene, todo lo que tiene le sacia. Y tiene una preocupación por qué va a ser de él, qué va a ser de su reino, qué hay más allá. Y tiene una pregunta existencial como tú y yo las tenemos, como la gente la tiene. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué pasará con el mundo? ¿Cómo terminará mi vida? Nabucodonosor está pensando en todas esas cosas, teniendo todo de este mundo. Y le dice eso, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto es que es Dios quien hizo esto. Es Dios que en el pensamiento más profundo de Nabucodonosor decide poner este sueño para decirle a Nabucodonosor, alguien que ni siquiera adoraba a Dios, no tenía nada que ver, era todo lo contrario a Dios, iba en contra de Dios. Decide revelarle a él algo para que todos puedan conocer quién es Él.
El que Él revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Fíjate, es Dios el único que puede responder a los pensamientos más profundos del hombre. Ahí estaba Nabucodonosor diciendo: ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi reino? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y nadie más lo sabía. Y nadie más podía responder eso, más que Dios mismo. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel. Pero fíjate, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. O sea, no es porque yo sea bueno revelando sueños, no es porque yo tenga este don o simplemente tenga que ver algo con mi habilidad. Dice, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel no toma nada del crédito en esto. Es Dios usando a Daniel con un propósito. Tienes que saber eso. Y cuando Dios te usa es eso, para traer gloria a su nombre. Y mira, los grandes hombres de Dios que lees en tu Biblia, como Daniel, también sangraban, también la regaban, también eran humanos y había cosas con las que luchaban. Pero había una diferencia, es que ellos habían decidido vivir para la gloria de Dios. Daniel dice: no hay nada especial en mí, no hay nada especial en un vaso, sino en lo que contiene. Entonces mira, nada te impide ser usado por Dios, nada. Versículo 31. Y viene el sueño, ¿te acuerdas? La semana pasada te dejé así como en suspenso, pero aquí viene el sueño. Dice: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Ahora es interesante porque Nabucodonosor es adorador de imágenes y tienen muchos dioses en Babilonia. Entonces algo normal para él era esto. Dice: y aquí una gran imagen, pero era muy grande, dice. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Entonces Daniel le dice: tu sueño es este, que estabas delante de una imagen gigante, gloriosa, grandísima, pero terrible, o sea, atemorizante. O sea, Nabucodonosor se vería pequeño al lado de esa imagen. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Si traes tu Biblia o anotas algo, te voy a pedir que anotes los materiales y las partes del cuerpo que describa la Biblia en este sueño, porque es muy importante. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Ahí tienes la primera parte del cuerpo y el primer material. Su pecho y sus brazos de plata. Ahí tienes la segunda. Su vientre y sus muslos eran de bronce. Entonces fíjate, lo que está representando aquí son metales preciosos. Y son los metales preciosos tal vez más preciosos en todo el mundo. Hay gente que mata por esto. Oro, plata, bronce, metales preciosos, cosas de este mundo. Y fíjate, otra cosa a notar: va de mayor valor a menor valor, de mayor poder a menor poder. El que gana una carrera en las Olimpiadas le dan medalla de oro, y el que llegó en segundo, plata, y el que llegó en tercero, en bronce. Es muy importante esto. Versículo 33. Sus piernas de hierro. Ahí va otro. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, mucho con eso. Barro cocido, ¿qué tiene que ver con los demás metales? ¿Y qué tiene que ver una aleación de hierro con barro cocido? Barro cocido es como tiene tu mamá o tu abuelita una olla de barro donde hace frijoles, o un jarroncito para tomar café. ¿Qué tiene que ver eso con el hierro? Fíjate cómo el valor de los metales va disminuyendo. Después del bronce llega el hierro,
Y después del hierro, el barro cocido. Versículo 34. Dice, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Entonces, trata de imaginar esto. Yo hasta aquí en mis hojas dibujé esta bestia, este animal o esta figura. Yo dibujo mal, así que no te voy a enseñar mi dibujo. Pero dibujé esta imagen, le puse los diferentes materiales. Pero fíjate ahora, dice, y estabas mirando, le dice a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Esto es no con mano de hombre. Dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Fíjate cómo esta imagen, aunque era poderosa y hermosa porque eran metales preciosos, tenía una debilidad hasta abajo, no estaba bien fundada. Barro cocido con hierro. Y esta piedra no cortada con mano de hombre, lo que hizo fue dar a la base de la imagen. Dice, y los desmenuzó. Destrucción. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. ¿Qué es esto? El tamo es la cascarilla del trigo, que cuando trigaban o cuando separaban el trigo y lo soplan así durante el verano, que es donde sopla aire, lo hacen así. Lo que hace el tamo es con el aire se aparece, se va, se lo lleva el viento. Entonces fíjate, fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjate, algo tan terrible y tan fuerte fue derribado por una piedra. Y no solo eso, sino que vemos que esta piedra se convierte en un gran monte y cubrió toda la tierra. Una piedra que se expandió. Ahora, un monte la imagen tenía un punto débil, pero un monte gigante que cubre toda la tierra, ¿cómo lo derribas? Versículo 36. Este es el sueño. Ahora, más le vale a Daniel que este sea el sueño, porque si no, imagina lo que le espera. A lo mejor Nabucodonosor no se acordaba bien del sueño, o decidió no decírselos para ver si realmente estos hombres eran sabios. Y Daniel está aquí diciendo este sueño y dice, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Hasta este punto, es más, si Daniel hubiera inventado todo esto, no lo hubiera dejado pasar y las piernas eran de hierro. Nabucodonosor hubiera dicho, llévense a ahórquenlos a todos. Hasta este punto el sueño ha sido fiel y verdadero. Y lo que ha hablado Daniel es la reconstrucción del pasado. Una perfecta reconstrucción del pasado que solo Nabucodonosor sabía. Imagina la cara de Nabucodonosor cuando está escuchando esto de Daniel. Ahora fíjate, si Daniel está diciendo lo correcto y el sueño está bien, él tiene toda la autoridad y credibilidad para hablar de la interpretación del sueño y de qué significa para el futuro. Y le dice, ok, ahí está el sueño, ahí te va la interpretación. Dice, sí, dime, porque yo tampoco entendí nada. Entonces, si anotaste los materiales, las partes del cuerpo, está increíble esto. Chécate. Versículo 37. Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Fíjate, le está diciendo Nabucodonosor, tú
Tú tienes este poder y esta fuerza y este reino solo porque el rey de todo, del universo, te lo ha permitido. Si te acuerdas, Dios decide entregar a Israel, a Nabucodonosor, por la desobediencia de Israel. Dios es soberano sobre todos los reinos de la tierra. Aunque puedas ver el mundo hecho un caos y este se levanta acá y este se levanta acá y Rusia y Estados Unidos, Dios está por encima y Dios está en control de todo. Dios pone gobernantes, quita gobernantes. Y le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y Daniel empieza a hablar la interpretación de este sueño. ¿Y te acuerdas en qué estaba pensando Nabucodonosor? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi reino? ¿Qué va a hacer hasta dónde voy a gobernar? ¿Cuántos años va a durar? ¿Mis hijos van a gobernar? O sea, eso era lo que estaba pensando Nabucodonosor cuando tuvo este sueño. Entonces, lo que vamos a ver es que el sueño se trata de los reinos de la tierra. Y Nabucodonosor, Daniel le dice esto: tú eres aquella cabeza de oro. Y lo que nos va a dar es una descripción de la historia, pero también una descripción del futuro por venir. Y mira, vamos a leer todo de corrido y después te voy a explicar algunas cosas. Entonces, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Te acuerdas de qué era ese reino? ¿De qué material? De plata, inferior en poder. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora, si ya tienes tu imagen dividida por partes del cuerpo, por materiales y todas las cosas que aparecen en el sueño, tienes que saber que esta profecía casi toda se ha cumplido. Y si te gusta la historia, piensa en los grandes reinos de la tierra que han tenido que ver con Israel o han tenido inferencia con el pueblo de Dios. Babilonia, ya sabes, es el primero. Es el primer reino grande, poderoso, que aunque no duró tanto, duró del 626 al 539 antes de Cristo. O sea, realmente era una monarquía absoluta y total. O sea, nadie podía estar en contra de Nabucodonosor, nadie era igual a él. Tenía poder y dominio sobre todo, un poder absoluto, centralizado en él. Y esto tiene que ver con el calendario del curso de los reinos de los gentiles. Fíjate, Israel ya no tiene más reyes. No más reyes.
Ellos, desde que se acabó el último rey, están esperando un nuevo rey. Ahora, ¿qué rey es este? Piensa un poco. O sea, ¿qué onda? En vez de estar clavado en cosas que nada que ver en la semana, o sea, ponte a leer tu Biblia, ve qué cosas tan increíbles y tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Después, ¿qué reino siguió del babilónico? Grande reino que tuvo injerencia con el pueblo de Israel, el reino medo-persa. Darío y Ciro, y después el que derroca a Babilonia es el rey Ciro. Es historia, está en la Biblia también, pero está en la historia mundial. El rey Ciro derroca y lo que hace es que los exiliados regresan a Jerusalén. Este es el reino de plata, que gobernó más o menos del 539 antes de Cristo al 330 antes de Cristo. Y duró mucho, pero fue inferior en poder. Lo que pasaba en este reino es que los nobles eran casi iguales al rey. Después, ¿qué reino siguió? Si te gusta la historia, el reino de bronce. Un conquistador griego, ¿te suena por ahí? Alejandro Magno. Alejandro Magno gobernó 330 antes de Cristo más o menos. Y fue un gran conquistador y fue un reino grandísimo y tuvo inferencia con el pueblo de Dios. El siguiente reino, el de hierro. Fíjate lo que dice el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Has leído sobre el imperio romano? O sea, estos cuates eran unos conquistadores crueles, que donde llegaban golpeaban, rompían, acababan con todo. Eran aplastantes el imperio romano. El imperio romano empezó más o menos en el 63 antes de Cristo. O sea, Daniel están 600 años antes de que esto pase, de que Roma subyugue a Israel, y Jesús nació durante el gobierno romano en Israel. Y lo que pasaba con Roma es que era muy poderoso y era muy fuerte, pero ellos empezaron a tratar de mezclar la democracia con el imperialismo. Pero fíjate el versículo 41: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y poseer los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En la historia de esta profecía, lo único que falta cumplirse es la última parte, que habla acerca de los pies, que era esta mezcla de barro cocido con hierro. No se conoce otro reino después tan grande o tan poderoso como fue el imperio romano, que se compare a estos reinos. Y muchos, claro que muchos intentaron dominar el mundo después de esto. Tienes ahí, después de la caída del imperio romano, tienes a los hunos, ¿no? Atila, el Islam, Napoleón, Hitler, Stalin, pero todos fueron sin éxito. No ha vuelto a haber un reino prácticamente mundial después de eso. Esto es porque no ha pasado esto aún. Aún no acaba el último reino y aún no viene lo que sigue, la piedra no cortada con mano. Dices, eso ya entendí todo, pero no me queda claro lo de la piedra no cortada con mano. Ahí vamos para allá. Fíjate, es una profecía que aún no se cumple, pero que la Biblia está apuntando, y Daniel va a seguir hablando de esto más adelante. Y se cree que va a ser un gobernante que va a tener muchas alianzas en el mundo.
Y Apocalipsis capítulo 19 me parece habla acerca de esto y acerca de los últimos tiempos y que va a haber un gobernante y un reinado, ¿no?, antes de que sea el final de los tiempos. Habla de, ¿has escuchado esto del anticristo? Y por favor no te espantes con esto, o sea, ve la historia de la Biblia, son 600 años antes de que Cristo venga, o sea, son más de 2600 años antes de nuestra época. Y todo esto se ha cumplido menos la última parte. Esto será un reino que tendrá influencia sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, y también tendrá inferencia con el pueblo de Israel, con su pueblo. Versículo 44: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Entonces, ¿cuál es la piedra no cortada con mano? Fíjate, es una piedra que no es no cortada con mano, y si no la cortó una mano humana, ¿quién la cortó? Dios. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa piedra se va a volver un monte que llenará toda la tierra. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Quiere decir que cuando pasen estas cosas, los reinos de la tierra, toda la gloria del gobierno del hombre será destruida. Y los reyes de Israel cesaron porque están esperando al verdadero rey, al Mesías. Esto está hablando de la segunda venida de Jesús. Fíjate, 2600 años antes de este tiempo, 600 años antes de que Jesús viniera al mundo. Y la historia siempre se ha tratado de lo mismo, de un reino, de Jesús viniendo a restaurar todas las cosas para llevarnos a un reino que no es de este mundo, donde por fin será restaurado todo y por fin seremos lo que siempre debimos haber sido, redimidos completamente. Un reino donde siempre va a haber justicia, equidad, bondad, misericordia, gracia, eternamente. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, ya no más dominio del hombre. Mira lo que hemos hecho con la tierra. Mira lo que el hombre ha hecho con la tierra, con el mundo, con su vida, con los demás. No más. Tienes que saber que este mundo tiene fecha de caducidad y los reinos de la tierra tienen fecha de caducidad. Entonces no vale la pena vivir para los reinos, para este mundo, para las riquezas de este mundo. Y no solo eso, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. Todo el gobierno humano será derribado, porque su base no está fuerte, no es firme. Pero el reino de Dios no puede ser derribado jamás, como un monte fuerte. Cuando se plantaba un reino, se plantaba en una montaña, en un monte, para que todo el mundo pudiera ver un lugar fuerte arriba. Y tienes que saber que como cristianos eso es lo que estamos esperando, el reino de Dios. Cuando por fin todas las cosas sean restauradas. Nuestra esperanza no está en que este mundo sea más justo, sea más bueno, luchar por los ideales de este mundo. Nuestra esperanza está en el reino de Dios, donde su rey va a ser perfecto y justo, Jesús. Nuestra esperanza está en que Jesús regrese. ¿Qué onda con el sueño? Y no con el sueño que traes ahorita. Versículo 45: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir.
Imagina la cara de Nabucodonosor, diciéndole: tienes que saber que todos los reinos de la tierra van a ser derribados. Dice: y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, está diciendo, o sea, esto no viene de mí, Nabucodonosor. O sea, el Dios verdadero, que esto es verdadero y es fiel, tiene su firma, tiene su sello. No podría haber sabido esto si no fuera por Dios, quien tiene el poder sobre toda la tierra. Fíjate, Daniel no estaba dando su opinión del sueño, sino estaba hablando lo que Dios le había dicho, la palabra de Dios. Está diciendo: el reino humano tiene un fin, y es el reino del Mesías, el reino de los cielos. Apocalipsis 11, 19, puedes anotar ahí si quieres saber un poco más de esto. Él reinará para siempre. Apocalipsis 11, 19. Entonces Daniel da el sueño, fiel su interpretación, fiel el sueño. Y dice versículo 46: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. O sea, acaba de reconstruir el pasado y hablar del futuro, ¿no? Ahora, no se humilla ante Daniel porque sepa que Daniel es alguien, es un Dios, sino que reconociendo al Dios de Daniel. Dice: y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. O sea, este hombre era el hombre más orgulloso del mundo, tenía todo el reino, tenía todo el poder, era un tirano. O sea, mandó a matar a todos nomás porque no le adivinaron el sueño. Y ante la veracidad de la palabra de Dios, lo que hace es humillarse, reconocer. Y honra a Daniel, fíjate. Lo reconoce. Reconoce que Daniel es un hombre de Dios y que Dios estaba con él. Se está humillando ante un hombre que para él, para Nabucodonosor, Daniel era un esclavo exiliado, extranjero, que estaba a punto de matar hace 5 minutos antes de que le dijera el sueño. Tienes que saber que cuando decidimos hacer lo que Dios nos ha pedido hacer y somos fieles en eso, Dios honra la obediencia. Y Dios honra la obediencia de Daniel. Y no es que Daniel estuviera esperando regalos y estuviera esperando que Nabucodonosor se arrodillara y casi le pidiera perdón. O sea, Daniel solamente estaba esperando que no lo mataran. Versículo 47. Fíjate, esto es lo más increíble. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel es un testigo eficaz de Dios. Y al final todo lo que hacemos en esta tierra debe ser para esto, para traer honra a Dios y que otros le reconozcan y le adoren. Lo que hace Nabucodonosor al ver esto es aceptar que hay un Dios por encima de todo, que es el Dios verdadero. Y esto, el que revela los misterios. Y tienes que saber que el misterio que nos ha sido revelado en la cruz es lo que necesita escuchar este mundo. Ahí se resuelven todas las preguntas y los pensamientos de la humanidad, en el misterio de la cruz que nos ha sido revelado en Cristo Jesús. El Dios que revela los misterios nos los ha revelado, el verdadero Dios. Fíjate, reveló el curso de la historia de los reinos de la tierra.
y que el mundo y la creación claman por un reino justo, con un rey justo. Es el reino de su amado Hijo. Y Daniel siendo un testigo eficaz de esto. Al final lo que pasa con esto es que lleva a Nabucodonosor a reconocer a Dios. Todo lo que hagas en tu vida, todo. Si eres fiel a Dios, si haces lo que Dios te ha pedido, al final Dios te va a honrar por ser obediente. Y la gente va a honrar a Dios o va a reconocer por lo menos que hay un Dios. Y ese es nuestro trabajo. Somos embajadores. Somos embajadores de que hay un Dios porque lo hemos conocido. Versículo 48. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces Nabucodonosor le da una posición que Dios lo puso ahí a Daniel. Y esto no quiere decir que, bueno, si honras a Dios, Dios te va a dar regalos y te va a dar riquezas y te va a dar una posición en el gobierno. Puede ser que sí, pero no es tanto que va por ahí. Dios te va a poner estratégicamente donde puedas serle útil y puedas cumplir su propósito y ser de influencia para otros. Así sea que trabajes en un Oxxo. Si eres fiel a Dios y honras a Dios y eres testigo eficaz y Dios te pone ahí, no es por menospreciar, es un trabajo digno. Pero para que te des cuenta que no se trata de la posición, sino de dónde te pone Dios. Y Dios te pone ahí es estratégicamente para que puedas ser útil, puedas cumplir tu propósito y puedas ser de influencia para los demás. Y esto va a ser clave en la vida de Daniel. Daniel es un exiliado, un esclavo. No está en su casa. Lo sacaron, lo arrancaron de su familia, de su casa, sin deberla ni temerla. Y de repente, ahí está, delante del rey todos los días, gobernando con poder, autoridad que Dios le ha dado para ser de influencia en ese mundo, en un mundo que va totalmente en contra de Dios. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Daniel tiene 19 años. Y dices, bueno, todavía me faltan unos años. No, te estoy queriendo decir que no se trata de la edad que tengas. Con la edad que tienes, si decides ser fiel a Dios, si decides honrarle por sobre todas las cosas, si propones en tu corazón glorificar a Dios con tu vida, Dios te va a tomar y va a hacer contigo su propósito, que es para lo que has nacido y lo que te ha creado. ¿Y no es eso lo que buscan los jóvenes? ¿Un propósito? ¿No es eso lo que buscamos realmente? Y el único que nos puede dar propósito es quien nos creó. Entonces, ¿por qué vivir para otra cosa? ¿Por qué vivir para menos que eso? Versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac, Abednego. Sus amigos, Misael, Ananías, Azarías. O sea, dice, a ver, sí, yo voy a hacer esto, pero necesito a mis amigos de oración. Esos son chavos igual que él, que han decidido en su corazón no contaminarse. O sea, yo quiero estar rodeado de ellos. Me haces un favor, Nabucodonosor, ponlos como en equipo mío, yo los necesito. Necesito caminar con otros jóvenes como yo y servir juntos. Y Daniel estaba en la corte del rey.
sea, donde necesitaban oír la opinión de Daniel, que no era la opinión de Daniel, sino era la opinión de Dios. Mi oración es que puedas vivir así tu vida, dependiendo de Dios 100%, usable para Dios, y que vivas para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y en medio de esto que es la revelación de tu palabra, Señor, y cómo eso nos afecta hasta el día de hoy, cómo tiene que ver hasta el presente, Señor, en 2020, y tiene relevancia en nuestra vida. Señor, ayúdanos a verte en medio de tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, en medio de un mundo que no quiere reconocerte, Señor. Pero vimos, los reinos de la tierra y este mundo un día terminarán. Y entonces vendrás y, como el Rey verdadero, y gobernarás con justicia, equidad, con bondad, con gracia, con misericordia, Señor. Eso es lo que anhela nuestra alma realmente. Pero entonces, mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos a vivir para tu propósito, que es mucho más grande que el que nosotros teníamos para nosotros mismos. Ayúdanos en medio de un mundo caído a serte fiel, Señor. Que no importa la edad que tengan, Señor, tú puedes usarles para que otros puedan conocerte, Señor, y puedan saber que hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y reveló a su más grande misterio en Cristo Jesús, que vino a salvarnos de nuestros pecados en una cruz y llevarnos con Él a la eternidad. Y eso, ser parte de su reino, darnos un lugar en su mesa. Hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén.